Bienvenidos sean todos a este podcast, edición número 4 de este podcast Psicovida, emisión radial por YouTube. Sean todos bienvenidos a este tema de hoy. En primer lugar, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual fue anunciado con mucha anterioridad, que es la psicología convencional versus la psicología espiritual. Quisimos traer este tema porque a raíz que el tiempo va avanzando, muchas personas van confundiendo lo que es la psicología convencional y lo que es la psicología espiritual. Y es bueno dar una idea y una explicación clara y acabada de lo que son cada una de las cosas. Y como es de esperarse, para este tema traje un invitado muy especial, el cual tengo mucho tiempo, años conociéndolo, y lo quise traer porque sé que tiene una idea clara de lo que es la psicología espiritual. Y estamos hablando de un gran amigo, Miguel Bueno. Sea bienvenido a este podcast Psicovida. Sí, muchísimas gracias, me halaga todo lo que dices, espero no defraudarte. Ciertamente desde hace mucho nos conocemos y estamos tratando y discutiendo siempre esta temática. Claro que sí, Miguel, para mí es un placer tenerte aquí en esta transmisión radial tipo podcast, que sé que no va a tener ningún tipo de desperdicio con tu visita acá. Acá nosotros tenemos una costumbre de decir las cosas que son importantes en el mes que estamos transmitiendo. Y cómo no decirte que en el 1911 la Mona Lisa fue robada y se recuperó entonces en el 1913. Tú sabes que la Mona Lisa fue un cuadro muy importante que pintó Leonardo da Vinci. Y en el 1950, esto es muy importante para los americanos, por así decirlo, Hawái se convirtió en el 50º estado de los Estados Unidos de Norteamérica, valga la redundancia. Son datos muy importantes. Y hoy, 21 de agosto del año 2017, nos dieron la grata sorpresa de haber un eclipse solar, ¿verdad? Ese eclipse que, vamos a decirlo así, uno de los más esperados, porque había mucho tiempo que no sucedía, ¿verdad que sí? Tenía tiempo que no pasaba eso en este país. Sobre todo en el caso del eclipse, porque ya es una historia de primera línea. Se dio sobre área poblada y sobre todo sobre área densamente poblada en Estados Unidos. Muchas veces había que ir a buscar el eclipse al Pacífico para poder contemplarlo desde un barco. Exacto. Y ahora se convirtió en un ídolo el eclipse, sí, para ventas en Estados Unidos y para anunciar cosas. Todo el mundo estaba a la expectativa. Hubo una parálisis a nivel mundial, por así decirlo. No tan solo en Estados Americanos, sino en el mundo entero. Todo el mundo a la expectativa. Aquí en República Dominicana tú veías muchas personas en lo que transcurrió el día con láminas, tratando de ver el sol. Otros estaban con las caretas que utilizan para soldar y cosas así. Entrando un poquito en materia, sin irnos lejos, ¿eso tiene alguna explicación esotérica, lo que es el eclipse solar? Yo sé que la luna y el sol son símbolos de hombre y mujer, ¿verdad? Sí, incluso tú puedes ver láminas o figuras de cerámica, sí, donde se pone el sol, la luna, y una muy típica es la del eclipse. Exacto. Que es como un connubio, un encuentro entre, una unión, ¿verdad?, entre la luna con el sol, que si vamos a las leyendas de tradiciones mitológicas, son las representaciones cósmicas de la divinidad, porque son las que alumbran la noche, las que alumbran el día. Okay. Y sobre la luna y el sol es indiscutible, ya que estamos hablando de psicología, la influencia que tiene sobre nosotros. Sí, los astros influyen bastante sobre la psique del ser humano. Las ideas astrológicas se ponen en entredicho siempre por los científicos, sí, pero
En cuanto al Sol y la Luna, es irrefutable que nosotros obedecemos a ciclos relacionados con el Sol, claro, y ciclos relacionados con la Luna. La Luna, claro que sí. Y estadísticamente tú te encuentras con que hay aspectos que se pueden corroborar en las clínicas, en los hospitales, de que en determinadas fases lunares, ciertos fenómenos y cosas por el estilo. O sea, que ahí hay un gran campo yo diría, de investigación. Claro que sí. Y ya nos fuimos como muy adentro del tema, sin tener que aprovechando el eclipse. Sí, sin tener que presentarlo, como decíamos, vamos a hablar sobre la psicología convencional y la psicología espiritual. Y así como dice Miguel, realmente cuando vulgarmente la luna está llena, ¿verdad? En los hospitales psiquiátricos se ven más pacientes psiquiátricos. Sí. Eso tiene una connotación muy real, y es porque los ciclos lunares o de los astros afectan de manera directa la conducta del ser humano y los pensamientos. Eso es algo que es indiscutible. Pero antes de entrar en materia, es bueno dar una definición de lo que es la psicología convencional, ¿verdad? La psicología convencional, Miguel, es aquella que estudia la conducta del ser humano en su campo más amplio. Es decir, cómo el ser humano se adapta al ambiente, cómo los procesos cognitivos, que son los procesos mentales, influyen en la decisión, en el crecimiento del ser humano, o sea, en todo. Vemos que grandes psicólogos han dado su granito de arena para esto, como fue el caso de Sigmund Freud, cuando habló sobre las teorías psicosexuales, que me imagino que en la psicología espiritual se toca ciertos temas de la parte sexual del ser humano, ¿verdad? Así mismo es. Entonces Freud hablaba de etapas que se deben superar. Entonces, como podemos ver, la psicología trata la conducta, la psique y sobre todo la adaptación al medio. Y cuando hablamos de psicología transpersonal, Miguel, hablamos de lo que es la psicología espiritual, una psicología que trasciende, una psicología que significa más allá de lo personal y que se refiere a las experiencias del ambiente. Por eso te quise traer aquí para poner a choque de titanes estas dos partes. Una vez conversando contigo, hablábamos un poquito sobre la psicología espiritual. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? ¿Cuál es el eje central de la psicología espiritual? Sabiendo de que tú eres una persona que ha tenido una carrera muy larga dentro de la gnosis, ¿verdad? Sí, así es. Mira, habría para el espacio que tenemos pautado, claro. Habría que hacer una gran síntesis. Sí, claro. Pero que sí. Tratando de sacar los puntos más destacados, podríamos tratar de ver cuándo comienza la psicología como estudio científico. Exacto. No vamos a poner fecha, lo que quiero es puntualizar, ¿verdad? Invitar a los oyentes a que se sitúen en entender que la psicología es algo prácticamente nuevo. Ok. Porque ella existía con otros nombres o diluida en otros tipos de conocimientos o estudios. Platón hablaba sobre psicología en aquel entonces. La filosofía. ¿De qué era filosofía? Sí, la filosofía era. La psicología era parte de la filosofía en el pasado. Claro, en ese tiempo las enfermedades mentales la acuñaban a espectros que se adentraban en las personas, ¿verdad? Buscaban una manera de explicarlo. Sí, había una explicación, sí. En las diferentes religiones de todos los tiempos y de todo el planeta, la psicología tenía también como quien dice, su pedazo del pastel. Claro que sí. Y aquí ya las enfermedades entrarían en verse de otra naturaleza, como influjo de entes, de espíritu, de posesiones, cosas por el estilo. La yoga de Oriente y las diferentes disciplinas o caminos, senderos y demás, entrañaban un estudio profundo de la psicología. Así que tendríamos que ver la existencia de
todo un estudiar de lo que es el hombre o la psiquis humana Ujú. antes de que se inaugurara o se bautizara como ciencia por sí misma. O sea, lo que tú quieres dejar dicho que existía la psicología, pero que la primera psicología se versa más a lo espiritual que a la científica. Yo quería hacer una división de otra naturaleza, A ver, ¿cuál no sería? espiritual frente a científico, que siempre ha habido una Choque. pugna entre ambas, siempre hay mucho choque. sino en una concepción que creo que las separa, Ujú. y es que la psicología tradicional, la psicología ortodoxa, clásica, científica, Ujú, académica, académica, claro. se plantea que el hombre está bien y que hay enfermos que hay que traerlo a ese bienestar. Ok. La psicología que hemos dicho aquí como espiritual Ujú, ujú. tiene un enfoque diferente. ¿Cuál En sería? lugar de ver al hombre como bien, plantea como un desafío que el hombre tiene un gran potencial para desarrollar Ok. y estudia la manera, la forma de que ese potencial se desarrolle. O sea, que en este tipo de psicología nadie está enfermo. Bueno, o estamos todos enfermos O- el problema no es la enfermedad, exactamente. sino el desarrollo del hombre. Exactamente. Entonces, aquí básicamente buscamos la manera de crecer, pero bajo tus potenciales, Sí. bajo tu poder que tú tienes oculto, por así decirlo, ¿verdad? Uno estudia las teorías de las diferentes corrientes psicológicas y se hace una idea de algo como cualquier otra de las ramas científicas, Claro. que ya está allí en la biblioteca. En la psicología que nosotros estamos tratando de enfocar ahora, uno tiene el desafío de estudiarse a sí mismo. O sea, ok, aquí ya entra un tema, un punto de la psicología convencional, el insight, ¿verdad? Sí. Tú tienes que verte a ti mismo y identificar tu problema, eso en la psicología científica. Sí. Pero en la psicología que estamos planteando, la espiritual, ¿verdad? Sí. Tú te miras hacia adentro para identificar cuáles son tus poderes latentes y fortalecerlos entonces, ¿verdad? Sí, esto sería un descubrirse a uno mismo, conocerse a uno mismo. Eso no es tan fácil. En cuanto a la gnosis, Ajá, llegamos ahí. en cuanto a la gnosis, Sí. la palabra gnosis es traducida literalmente del griego conocimiento. Conocimiento. Entonces uno pensaría que se trata de conocer lo divino, pero eso divino, eso suprasensual, eso superior, Lo que está por encima Sí. de lo que uno ve por aquí en este mundo, sí, ¿verdad? eso habría que buscarlo dentro de sí mismo. Entonces la primera puerta es conocernos a nosotros mismos. Aplicaríamos aquella máxima que fue muy sonada Ujú, en los tiempos de la Grecia antigua: ujú. hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás la verdad. Entonces dice, algunos agregan, y conocerás conocerás la verdad. al universo y a los dioses. O sea, no hablaban de ir a leer en un No, libro, no, hablaban no. de ir a una cátedra, sino que te planteaban el desafío de que tú eres algo desconocido que tienes que conocer. Que conocerte. Tú sabes que, y perdón que te interrumpa, tú dijiste una palabra, la has repetido varias veces, conócete a ti mismo. Sí. Tú sabes que es importante que cuando uno se embarca a conocer la psicología o estudiar la psicología, uno debe de tener un concepto un poquito acabado sobre lo que uno es. Porque ahora escuchándote dando una definición, ¿verdad?, de lo que es la psicología espiritual, en la psicología convencional buscamos que el hombre se aprenda a conocer, Sí. porque no se conoce. Pero viéndolo este mundo maravilloso de la psicología espiritual, valga la redundancia, aquí te invitan a que tú tienes que conocerte porque tú tienes un poder y que tú tienes que liberarlo, ¿verdad? Y que si tú lo conoces, entonces conocerás el mundo, la materia, todo lo relacionado a eso. Pero ahorita hablábamos de que hay personas enfermas y personas que no están enfermas, ¿verdad?
¿Cuál es el punto base en la psicología espiritual? Ya que nosotros, los psicólogos convencionales, pensamos que uno enferma o es por naturaleza, o sea, porque lo trae de genes de la familia. Dorothy Dixon dice que uno enferma por la sociedad. O sea, estamos hablando de enfermedades mentales, ¿verdad? Y conductuales. Sí. Y otras personas dicen, por ejemplo, Freud dice que uno enferma por etapas no superadas en la vida. ¿Cuál sería, de tu punto de vista, la razón entonces del que plantea la psicología espiritual que uno enferma? Porque yo entiendo que si tú enfermas, entonces tú no tienes conciencia. ¿O sí hay conciencia? Hay mucha tela en todo esto. Primero, esto último que acabas de plantear, la conciencia. Casi todas las escuelas de psicología espiritual plantean la idea de un despertar. Exacto. De algo que anda dormido. Antes de que intervinieras en este último bloque. Segmento, sí. Se habló de poderes y yo quería hacer una anotación, claro, y amarrarla con lo que estamos hablando. Claro, que es de tu casa, sí. Vamos. Y es lo siguiente, porque mucha gente podría estar pensando cuando nos escuche de que estamos hablando de poderes parapsicológicos y cosas por el estilo. Que voy a atravesar paredes, volar. Que voy a tener clarividencia. No es que no se estudien estas cosas, pero claro, yo quería aterrizarlo un poco más a lo que podría ser la vida de cualquiera de los oyentes. Exacto, esa es la idea. Piensa en el gran poder que sería tú encontrar tu verdadera vocación. Wow. Cualquier persona hoy puede estar trabajando en algo productivo, pero no del todo le llena 100%. Y veo mucha gente que hacen una cosa por producir dinero. Mecánicamente. Porque en la sociedad sí lo impone. No, porque hay que pagar la casa, la factura y demás. Sí. Pero un mal común. Venimos a nuestra casa y entonces nos dedicamos quizás a algo que no produce nada y donde gastamos mucho dinero porque nos gusta. Exacto. Y estaríamos dispuestos, si apareciera quien nos pagara por eso, hasta dejar un buen sueldo para vivir por algo menos, pero sentirnos realizados. Claro que sí. Qué gran poder sería. Estoy seguro que si tuviéramos un seminario para ofrecer eso, tendríamos mucha gente que vendrían a inscribirse y a pagar buena suma. No está mala idea. Si algún oyente quiere, o los oyentes quieren que hagamos un seminario sobre eso, en la caja de comentarios aquí en YouTube pueden hacerlo, Bien. Que con gusto invitamos a Miguel, Sí. No, y hasta como tenemos esa vocación, hasta lo pagamos nosotros. Claro. Bien. Que sí. Qué gran poder sería tú poder descubrir lo que es tu vocación. Claro. Hay personas que se echan la vida o la mitad de la vida gastando su vida y un día descubren algo y su vida cambia completamente. No estoy hablando de temas espirituales, de que descubrieron un Dios o un Jesucristo. Realización. Descubrir eso entrañaría incluso hasta uno estar dispuesto a grandes sacrificios personales con tal de lograr lo que yo quiero. Ese propósito. Entiendo. Y ese sentido de realización. Comprendo. Estoy hablando de una cosa muy elemental. Imagínense que nos preocupemos por conocernos. Descubramos primero vocación, pero descubramos otras cosas que nunca la hemos visto. Y voy a tocar un punto que todos quizás conocen, el amor. Oh, sí, claro. Piensa que cuando una persona está enamorada, es como si algo dentro le cambiara. Sí, uno cambia. Sí. Y algunos psicólogos normales plantean, normales no, sino convencionales, de que el ser humano cambia de tal manera que no tan solo se ve en sus pensamientos, sino se ve en lo físico. Sí, ciertamente. Claro. A las muchachas en las casas cuando la ven como con una alegría, dicen, ven acá, ¿y qué mosca le pico? ¿Es algún enamoradito? Y aquí en otro país dicen, ¿quién te está floreando? Sí. Entonces, si hubiera un chicle, una pastillita o algo que se llamara enamoramiento, todo el mundo lo querría comprar. Claro que sí. Entonces,
¿Dónde reside eso? Es dentro de nosotros. Imagínate, es como casi una vocación. Lamentablemente, muchas veces ese amor se diluye rápidamente porque las personas tenemos otros elementos, y ahí caemos en lo que tú planteabas en tu pregunta sobre las enfermedades. Y viendo lo de las enfermedades, yo creo que el hombre está llamado a tener una armonía, y ciertamente no solo la sociedad, la familia misma, los hábitos de consumo y demás crean desequilibrios en nosotros, y esos desequilibrios somatizan de alguna forma en enfermedades. Así que esto de lo que tanto se habla del estrés como enfermedad del siglo XX, viene a darle la razón a los que sostienen ciertas teorías espirituales de que nosotros todos necesitamos una serie de recursos que se están haciendo muy populares, como coach existenciales, coach profesionales y demás, para ayudarnos a vivir, porque se nos enseña de todo, matemática, pero física. no se nos enseña a vivir. No se nos enseña a vivir. Y cuando se nos lleva a estudiar psicología, por lo menos en los niveles elementales del bachillerato y demás, de lo que se nos habla es de las teorías de los difuntos. Exacto, no lo que están en palestra ahora. No sobre nosotros mismos. Claro que sí, claro que sí. Y peor de todo, el instructor o el profesor necesitaría también de que lo ayuden a poderse actualizar. Sí, porque tenemos desequilibrios entre los religiosos, entre los políticos, entre los... En la sociedad completa. Sí, la sociedad. Entonces podemos decir que esa psicología espiritual dice, ok, enfermamos por la sociedad, por la familia, pero desde nuestro punto de vista, si llevamos una vida más equilibrada, más tranquila, más calmada, sin dejarnos arrastrar del consumismo que está en la calle, entonces el ser humano enfermará menos, ¿verdad? Bien, eso yo creo que sería irrebatible, pero hay otro aspecto más todavía. Ok, ¿cuál sería? Mira, a nosotros, ya entraría yo en materia de la gnosis pura. Antes de que tú entres en materia de la gnosis, tú sabes que no todos los que nos escuchan saben lo que es gnosis, ¿verdad? Sí. Yo tengo bastante tiempo estudiando gnosis. Miguel fue una de las personas que me recibió en su seno. En su seno. En su seno. Y me enseñó gnosis y aún me enseña gnosis durante mucho tiempo. La gnosis ha existido de muchos años, ¿eh? Eso es antiguo, ¿verdad? Mira, antiguo cristianismo. hay que diferenciar algo. Ajá. Hay que decir la gnosis y después decir el gnosticismo. Sí, ahí iba. Porque gnosis es una cosa, ¿verdad? Sí. Que es la parte cuando eran los cristianos, ¿verdad? En aquel entonces. No, gnosis es la idea. La idea o el concepto. Sí, gnosis es la idea, sí, el concepto de que existe dentro de nosotros, existe un conocimiento. Y el gnosticismo busca ese conocimiento. Si nosotros queremos buscar dónde nació la gnosis, cualquier religión que tenga esta idea de que dentro de uno existe un conocimiento y que podemos encontrarlo, sería gnosis. Sería gnosis. Entonces el budismo sería gnosis. Sí. Ciertas otras religiones de Oriente serían gnosis. Ahora diríamos nosotros, ¿y el cristianismo? Porque el cristianismo se plantea un Dios que se hace carne, que es Cristo, y un aceptar a Cristo. Y dicen, no, el cristianismo no es gnosis porque es una revelación directa de Dios a través de su Hijo. O es su profeta, ¿verdad? Que fue su Hijo. Pero cuando uno oye la enseñanza que está en los evangelios, se da cuenta de que en alguna que otra se está hablando de una gnosis. Claro que sí. Cuando dice el evangelio, conoceréis, no usa otro verbo, sino conoceréis. Está usando el término gnóstico. Claro. Aunque lo que conozca es a Cristo. Entonces nosotros hablamos de un gnosticismo cristiano
porque planteamos que el Cristo es histórico, nos vino a enseñar que lo buscáramos a Él, pero dentro de sí mismo. Es una psicología pero de interna. La búsqueda de Cristo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de gnosticismo, entonces encontramos un personaje muy peculiar y famoso y que trajo muchas enseñanzas maravillosas. Vamos a decirlo así. Físicamente se llama Víctor Gómez, ¿verdad? Sí. Pero ya en otro plano, Samael Aún Weor, ¿verdad? Sí, así es. Y nuestro venerable maestro Samael Aún Weor escribió muchos libros, ¿verdad? Algunos de psicología, o una buena parte de una buena parte, porque traemos el tema precisamente porque no queda excelso, dentro de la gnosis tenemos muchas cosas. Entonces, de los libros que yo entiendo que fueron los más famosos y que son los más famosos de Samael Aún Weor, está La Revolución de la Dialéctica, está la Pistisofía para los pocos, ya entrando un poquito en miticismo, está el Tarot y la Cábala. Pero hubo un libro que a mí me llamó mucho la atención, bueno, dos, que es la Psicología Revolucionaria y la Revolución de la Dialéctica. Cuando hablamos de la dialéctica hablamos del habla, ¿verdad? Y la conducta del ser humano. Es una especie de diálogo. Pero es un diálogo interno. Es conocerse y dialogar con eso que estamos conociendo. Que es exactamente lo que aquí estamos tratando de llevar a la gente. O sea, poner dos titanes a pelear, porque el titán de la psicología convencional busca afuera. Sí. El psicólogo espiritual busca adentro, sí. Que ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puede decir sobre qué planteaba Samael Aún Weor en esos dos libros que son tan importantes, que es La Gran Rebelión y la Psicología Revolucionaria? Volvemos al mismo sitio. Estamos con un tiempo limitado, una obra inmensa y queremos sintetizarlo en una idea para que... Tenemos tiempo. Lo que quiero plantear es que yo recomendaría a los oyentes, incluso aparecen versiones para download, que leyeran este libro, La Psicología Revolucionaria. Es muy sencillo, es fácil de leer, pero muy profundo también. Claro. Y cuando comenzamos a explicar lo de la gnosis, lo que es la gnosis, llevábamos el hilo precisamente a lo que ahora vamos a caer. ¿Qué es lo que plantea el gnosticismo en el terreno psicológico? Porque también en estos libros se hablan de otros aspectos de tipo místico, de tipo alquímico, alquimia, de tipo social, de tipo hasta ecológico incluso. Claro, tú sabes que el ser humano es trascendental y trasciende en todos los aspectos del plano de la materia, ¿verdad? Sí, pero en aquel momento, antes de que entráramos a estas ideas, estábamos planteando los problemas de la sociedad, sí, claro. Y lo que tú decías era que sería saludable vivir un poquito más... Menos estresado. Sí, y no dejarse llevar de consumismo. Bien, y no dejarse llevar de todas esas tendencias sociales que hay ahora. Sí. Pero yo quería destacar otro punto, porque incluso dentro de ambientes muy estresados, mucha gente podría decir, yo no voy a estudiar esto porque el ambiente no me favorece. No hay ¿cómo le diría? Un ambiente razonable y presto es la palabra, presto. Pero la gnosis se puede estudiar en todos los ambientes y de hecho los ambientes, yo diré, de alta temperatura, cuando el agua hierve a 100 grados, se prestan para uno hacer grandes descubrimientos si está observador. O sea, entonces, que hay que ser bien observador en los momentos de bullicio. En el bullicio, el santo descubre muchas debilidades que no va a poderla encontrar en el monasterio. Caramba, eso es una frase, mire, excelente para anotarla, Entonces, yo quería destacar un punto que es un aporte muy novedoso de la psicología espiritual, como tú le has llamado, y es lo de la conciencia. Siempre se habla de la conciencia en la psicología tradicional. Pero aquí tenemos un aspecto que es la autoobservación. Y es aprender nosotros a dividirnos, a separarnos y mirarnos a nosotros mismos como un elemento de estudio. Entonces ya tendríamos a dos individuos, el observador
y el observado. Y el observado. Que en psicología convencional, básicamente, ya uno asiste a una terapia cuando uno de afuera te observa actuando mal, no cuando uno es Se observa a uno mismo. Incluso hay a veces algunos psicoanalistas que plantean que no es posible que uno, porque uno filtraría todo lo que observa. Entonces, la gnosis nos invita a hacer una separación. Sí, claro. La vida está fluyendo y nosotros tenemos que aprender no solo a ver la vida, sino a vernos viendo la vida. Y fluir con ella. Sí, entonces ahí vienen los problemas, el estrés, la tensión, y el nosotros trabajo, estaríamos viéndonos cómo reaccionamos ante el estrés, y ese que está mirando, resulta que, como quien dice, al no estar pegado del estrés, puede verlo sin la tensión. Es difícil en primera instancia. Te voy a decir que es muy difícil, pero bastante. viene una segunda instancia que es muy importante y es parte de la disciplina enseñada por la gnosis. Okay. Y es que el día va fluyendo y hay una serie de choques que tú tienes con las percepciones del ambiente. Claro que sí. Pero luego tú te tomas un espacio, una especie de blue time, una terapéutica que se da mientras tienes un pequeño reposo, claro. para tú volver a ver lo que viste y hacer un análisis. O sea que eso sería una pequeña rebobinación. Algo así. Como rebobinar el día. Bonita palabra. Gracias. Yo recuerdo que una de las prácticas gnósticas que nosotros hemos hecho es tratar de rebobinar el día cuando estamos acostados, ¿verdad? Sí. Comenzar desde que me levanto, hacer una pausa. Bueno, comenzar 6 de la mañana si me levanto a esa hora, sí, hasta el mediodía. Y ver qué hice, y anotarlo. Sí. Y luego hacer otra de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Y hacer así sucesivamente, sí, hasta que estoy acostado. Pero tú mencionaste algo importante, que el que está afuera quizás no ve lo que yo estoy haciendo. Si tú analizas eso desde un punto de vista de psicología convencional, es que el otro está tan estresado que esa actitud que yo estoy haciendo le parece normal. Pero si nos vamos desde la perspectiva espiritual, si esa persona que me está viendo a mí está totalmente relajada, equilibrada, va a decir, caramba, pero ¿qué es lo que le pasa a Manuel, que está como tan acelerado? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Verdad? Entonces diría yo que esta psicología espiritual básicamente es hermanita de la psicología convencional. Pero con propósitos diferentes. Sí. Ahí es donde la cosa cambia, porque el psicoanalista, el terapeuta, sus propósitos no son descubrirse a sí mismo, sino ayudar al otro. En el momento. Sí. Lo que tiene en el momento. Pero, sí, no, y lo está viendo como ajustarlo. Déjame ponerle este brazo en puesto, si fuera un ortopeda. Claro que sí. Pero el que está haciendo un estudio sobre sí mismo está con el desafío de lo desconocido constantemente. O sea, de instante en instante, él está descubriéndose a sí mismo. De hecho, es hasta contrario. La formación académica resulta hasta contraria. Porque cuando yo tengo datos, lo que hago es comparar mis percepciones con los datos que ya adquirí en la academia. Claro, pero claro. Cuando tú no tienes nada, todo es fresco. Y debes de mantener ese espíritu de frescor. Déjame plantearte algo más, porque me tocaste un puntico cuando rebobinaste ahorita. Para eso que estamos. Vamos a ver. Ese rebobinado del que tú hablas, que dicho sea de paso es parte de las técnicas que la psicología gnóstica nos enseña. Claro. Se daría también en otro momento, y es después del sueño, cuando estás despertándote en la mañana. Oh, sí. ¿Qué significa? Que estarías repasando lo que soñaste y aprendiendo un lenguaje que es los símbolos escondidos en la experiencia onírica, que es un desafío enorme. Enorme, claro. Que mira, ahí hay mucha tela por donde cortar y para conocernos a nosotros mismos. Sería muy interesante tratar este tema
de los sueños o las experiencias oníricas en otra transmisión, ¿verdad? Sí, pero te lo menciono claro, porque el campo que hay allí escondido es inmenso. ¿no? Y Sigmund Freud, uno de sus libros más importantes, se llamó La interpretación de los sueños. No, de hecho, Freud hizo una exposición, según se nos enseña, en Viena, que no contó con mucho apoyo de los colegas de la profesión, excepto Jung. Pero en el caso de Jung ya la cosa se fue por un terreno que podríamos decir que Jung era gnóstico. yo a veces quiero rehusarme a creerlo, pero creo que sí. Sí, no, de hecho Jung escribió obras que no son del territorio de la psicología. Escribió cosas con relación a la simbología del tarot, escribió cosas de los mandalas, estudió el budismo, y incluso hoy día hay una fundación que creo que él fue quien la inició, dedicada precisamente a ese aspecto de una psicología que no lo ven otros. Tú sabes que Jung planteaba que lo que enferma es el espíritu, no la persona. Sí. Eso es algo como difícil de explicar en una universidad, que lo que enferma es la parte divinal del ser humano, lo divino, ¿verdad? Mira, hay una anécdota que figura por ahí, los que buscan datos en la Wikipedia la podrán encontrar, de Freud y Jung estando en un encuentro de los que eran típicos entre ellos, escucharon algo que sonó en la biblioteca, donde ellos estaban. Sí. Y la explicación que le dio Jung a Freud hizo que Freud lo mirara así como se me está poniendo loco el compañero. Y Jung dice, no, y para que usted vea que es cierto, va a volver a sonar. Porque fue algo que sonó fuera. Y no me diga que sonó. Y él dijo, no, eso se debe a tales tensiones que hay dentro de nosotros. Wow. No, tú estás mal, ya tú estás delirando, pensaría Freud. Y efectivamente volvió a sonar. Wow. Entonces, a partir de esas experiencias, creo que Freud le cogió miedo a las investigaciones de Jung. Sí, y se separaron. Déjeme decirle que llegó un tiempo en que Jung fue expulsado de la sociedad psicoanalítica freudiana. Sí. Porque lo acusaron de espiritista. Freud lo acusó de espiritista. Pero yo diría que es una acusación un poco drástica, diría yo. Porque qué bien hubiese sido que Freud y Jung tuvieran este pequeño debate que tenemos acá, esta conversación. Y hemos llegado a comprender en estos casi 36 minutos que tenemos de grabación de que ambas psicologías son hermanas. Sí, así es. Y ayudan una de otra. Pero entrando en uno de los libros de Samael Aumbeor o Víctor Gómez, no sé cómo te gustaría que lo trate mejor. Samael es que él firmó. Samael que firmó. Algunos lo consideran seudónimo, pero es un nombre de tipo espiritual. Él habla sobre el ego y habla sobre el yo y habla sobre que nosotros tenemos una ciudad psicológica y que está gobernada por los egos, por el yo. Y si nos vamos al campo de la psicología científica, ya le cambiamos el nombre, ¿verdad? Sí. Dice que el ego es parte de la psique y es parte de la estructura de la personalidad del ser humano. Y que el yo es la identidad que uno adquiere como ser humano. Y que por tanto entonces los fenómenos psíquicos son parte de lo que es el super yo, que viene siendo el mediador entre el yo y el id o el ego. ¿Qué planteaba Samael sobre el ego y sobre el yo? Porque aquí entonces entramos en debate de que no solo los psicólogos científicos hablaban sobre esa parte del ser humano. Sí, el maestro Samael, recuerdo que en una ocasión fue invitado a compartir con un grupo de psicólogos. No sé los detalles en sí, si era una asociación de psiquiatras, de psicólogos y demás, y él aceptó visitarlos. ¿Qué tiempo tiene el maestro que murió ya? Mira, yo no llevo muy bien la cronología, pero ya hace bastante. Apenas hace unas semanas
se celebraban sus posibles 100 años de haber nacido como Víctor Gómez. Wow, o sea que... Así que tú calculas que murió de los 80 o 70 o 90, no sé cuánto, así que ya hace unos cuantos años que... Expedite demasiado recordarte qué tiempo fue que se reunieron, ¿verdad? No, otro compañero de la institución lo tendría muy en claro. Yo soy el que a veces me preguntan mi propia edad y tengo que decir, yo nací en tal año, porque no estoy llevando la cuenta. Podría sacarlo, pero ¿qué plantea él? ¿Qué planteó? En esa reunión, él fue a llevar las ideas que están en sus libros, pero estaba expuesto a que los compañeros académicos se las refutaran con datos y demás, así que él tuvo que hilar fino para hablarles en su propio idioma. Después él le dice a los discípulos que los recibieron al terminar, le dice, quedó irrebatible nuestros planteamientos. ¿Qué plantea él? Sí, por favor. Que el yo, que se llama así yo, él se vio obligado, también le dicen ego, a utilizar una incorrección gramatical en sus libros. Corrigió. No, escribir incorrecto. Incorrecto para que lo pudieran entender. Y diferenciarlo entonces. Fíjate, yo, si lo fuéramos a decir en plural, fuera nosotros. Claro. Pero él no se está refiriendo a nosotros, el grupo de personas, sino a un plural que vive en uno mismo. Entonces debería decir yos. Pero cuando escribía en los libros yos, creían que fue una S que se le fue de más y los correctores le quitaban la S. Entonces él tuvo que duplicar el plural y poner yoes. Wow, lo pluralizó. Incorrectamente. Claro, incorrectamente. Y él lo tuvo que hacer así para que los correctores no le corrigieran. No le corrigieran lo que no estaba incorrecto. Que no estaba mal escrito. Entonces él nos plantea que ese yo, que se ve como una unidad, está estructurado con elementos fraccionados. Y nos invita a la integración del yo. Entonces él dice que lo que tenemos es un yo pluralizado. Esto parecería extraño, pero si uno se detiene a ver la práctica o la aplicación de la psicología, se da cuenta de que todos los psicólogos lo saben, pero no lo saben entre unas nubes. Te voy a exponer un ejemplo. No, diría que no quieren tocar ese... Es que duele, duele. Es dolorosa. Entonces muchos preferimos que nos hablen de que somos la maravilla del universo y no que somos seres como imperfectos, en vía de perfeccionar. Claro. Entonces, tú tomas, por ejemplo, el caso de los publicistas. ¿Qué hacen los publicistas? Apelan a determinados aspectos para cambiarte tu conducta y hacerte consumir o hacerte votar por un candidato. Que es la psicología de consumismo. Sí. Y ellos saben que tienen que buscar ese aspecto de tu yo, que es pluralizado. Entonces es la razón por la que, sin saber de mecánica, para convencerte de comprar un carro que es un modelo muy adecuado mecánicamente, lo que te ponen es una bella dama en bikini. Están apelando a ciertos aspectos del yo, de la pluralidad que ese yo tiene, que la negamos, pero que ahí está. Entonces, eso lo sabe todo mundo. Los abogados, por ejemplo, deben su existencia a la desintegridad de las personas que firman contratos y que actúan en la sociedad. Claro que sí. Ellos, los jueces y los abogados, tienen que debatir entre la interpretación de una determinada línea de un papel. Cuando ya yo estaba dispuesto a hacer sociedad contigo, tenemos que firmar un contrato porque tú dudas de que yo cumpla o yo dudo de que tú cumplas. ¿Y por qué yo dudo si tú estás convencido? Claro. Es que tú cambias o yo cambio. Y tú ves que para formar una familia, la sociedad nos pide que vayamos a donde el juez o al sacerdote, claro que sí, a firmar un papel, porque después el varón o la hembra también dejamos abandonado a la compañera o al compañero. Claro. Un yo ama, y otro no ama. Y tú dirás, no, es que uno no la conocía, la vino a conocer bien después, pero yo he visto casos de personas que se divorcian y a los 2 o 3 meses se andan buscando otra vez el lado
Y vuelven y se casan, y vuelven y se divorcian, y vuelven y se casan. Yo tuve unos compañeros de trabajo que un día ya yo no sabía cómo era bien el asunto. Y le digo, ¿ustedes están casados o divorciados? Y dice, no hemos casado, estamos juntos, porque es que nos estaba saliendo muy caro los divorcios. Claro. Entonces, diríamos que uno enferma, o vamos no enferma, sino uno se ve afectado por los yoes que entran en materia, entonces. Nosotros tenemos una serie de centros dentro de la óptica de la enseñanza gnóstica, una serie de centros que trabajan en cierta forma independiente. Está la parte intelectual, claro, la parte emocional, claro que sí, la parte motor, la parte sexual, sí, y una parte que es la función orgánica o instintiva. Instintiva del ser humano, claro que sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ellas andan cada una, como quien dice, a su ritmo. Claro, a su ritmo. Claro. Y a veces se contraponen o se oponen. Una cosa me dice la emoción y otra el intelecto. O la razón, como decía. Sí, la razón y la emoción. La razón y la emoción. Okay. Y sucede que obramos movido por determinados intereses subjetivos que llevamos dentro. Claro que sí. Y movidos dependiendo de yo diré, la personalidad que tenemos, intelectual, emocional. Y así le damos una definición a las cosas también. Sí. Entonces, cuando hay conflicto entre estas partes que uno no se está dando cuenta, intervienen, y esto va al mundo de los sueños, intervienen los sueños para darnos voz de alarma, pero a veces uno no escucha. No se da cuenta, no lo traduce, no lo interpreta, cree que es un número de la lotería lo que le están dando. Sí. Sí. Y termina teniendo temores, fobias, claro, traumas y toda una serie de elementos porque no ha sabido conciliar el conflicto de las partes internas y de los operadores que en ellas están. Entonces nosotros pensamos con el último yo. Un ejemplo clásico es cuando la cama. De noche, vete a acostar que ya es muy tarde. No, yo no tengo sueño. Por la mañana, levántate que vas para el trabajo. Ay, es que esta cama está tan buena. Entonces, no nos queremos acostar, no nos queremos levantar. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Estar como en vigilia o estar dormido? Exacto. No, depende. Depende del momento. Y todo depende. La gula, que la avaricia, que son los pecados clásicos de las religiones, están en nosotros. Y tú ves a la gente que los religiosos dicen, para hablar de esto sin saber de psicología, la carne. Sí, le ponen ese seudónimo. La carne es débil, las tentaciones del demonio, pues el demonio, la carne y todo esto en la gnosis forma parte de un estudio de lo que somos. Entonces tenemos que armonizar la antropología, la psicología, el arte, la espiritualidad, armonizar la filosofía, la ciencia. Claro. Eso es la gnosis. Tú dijiste algo muy importante sobre las fobias, de que se crean fobias a través de que los yoes intervienen, ¿verdad? Pero tú sabes que la fobia también desde la psicología convencional o científica es por alguna mala experiencia que uno tiene como ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es, y ya casi para darle un final a esto, cuál es la perspectiva que tiene la psicología espiritual sobre las malas experiencias? ¿Se aprende de las malas experiencias o simplemente se pasa por desapercibido? Mira, cuando tú me dices, tú hablaste de los yoes, pero las malas experiencias, es que es la misma cosa. Es lo mismo. Sí. O sea, nosotros usamos el concepto yo. Porque la tendencia de uno es a la toma de partido, a sentir que yo. Entonces vamos a ponerlo desde la otra óptica. Tuve una mala experiencia. Y por tal motivo, yo no aguanto eso. No. Al final termino en yo. Entonces nosotros hemos usado el concepto simple de yo. Si nos vamos al budismo, en el budismo se hablan de agregados psíquicos. Y en la psicología se llama agregados psicológicos. Sí. Y tú ves de dónde vienen
a la óptica del budismo, que es también gnosis. De hecho, Claro. el budismo zen es, Chan es gnosis. Gnosis pura, Sí. pura. ¿Qué plantean? Que nosotros tenemos los elementos de las percepciones, el gusto, el tacto, el oído, la vista. ¿Se me perdió alguno? No. Los 5 sentidos. De hecho, algunos los reparten en más pedazos porque hay otros sentidos de percepción de sí mismo. Claro. Y desarrollamos intereses por las percepciones. O sea, me gusta tal comida, me gusta ver tales y tales cosas, me gusta que me halaguen. Color, que más... Y esas cosas están ahí formando parte de una estructura. Y cuando entran en conflicto, yo quiero tal cosa, no lo logro, me da cierto, yo diré timidez volver a insistir porque me van a rechazar, el sentido de rechazo, creamos una estructura interna que es lo que se agrega a nosotros. Exacto. Y eso se puede llamar trauma, se puede llamar fobia. Los psicólogos lo llaman, lo clasifican, nosotros queremos entenderlo. O sea, y buscar el por qué pasa y cómo curarlo, ¿verdad? Y trascenderlo. En eso mismo. Sí. Ok, ya la última pregunta, porque es un tema que... No, te decía que tenemos que hacer series. Sí, debemos hacer varios episodios. Si así lo desean, pueden dejarlo en la caja de comentarios aquí, los episodios que desean tratar y los temas que quieren que Miguel y yo tratemos. Miguel, esta no va a ser la última visita tuya aquí, ¿eh? Eso te lo debo de decir. Yo voy a desafiar a los oyentes tuyos, porque con gusto estamos para... O sea, que es prácticamente una obligación la que uno ha contraído con la difusión de estas ideas. Claro. Pero si no le interesa, estaríamos haciendo el papel del bobo. Así que si en esa caja de comentarios de que tú hablas vienen inquietudes, con gusto estamos a la disposición. Bien, la última pregunta ya aquí sería, ¿qué opinas del tarot y de la meditación? Ya te decía hace un rato que Jung había tratado incursionado en eso, el tema. Del tarot y la meditación. Vamos primero con el tarot. Claro. Voy a tratar de ser rápido. Claro. Hay un lenguaje simbólico que no es verbal, que es más factible expresarlo con imagen, con números. Los judíos, los hebreos, desarrollaron la cábala por allá en la Edad Media. Sí, claro. Y lo que trataban era de descubrir esos símbolos en los textos sagrados. Nos encontramos con una sociedad en la Edad Media contraria a todo lo que pudiera subvertir el orden religioso imperante. Claro que sí. Entonces, cualquier idea extraña, esto que hoy hablamos, nos tocaría ser candidatos a la hoguera o a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no hubiese crucificado. Entonces, el tarot fue un mecanismo simbólico de mover dentro de toda Europa, por medio de las bolsas, de las carteras, de los equipajes, de las señoras gitanas, una sabiduría trascendental. Esa sabiduría estaba depositada en la psiquis del hombre, o sea, para interpretarla era como estimular la psiquis para que la sabiduría saliera de allí. Entonces utilizaron láminas arquetípicas para que viajara de un lugar a otro. Si busca la historia del tarot, verá que se desarrolló mucho entre los nobles. Sí, claro que sí. Incluso habían tarot de hecho en oro, o sea, con pintura de oro. De oro, claro. Y eran láminas que viajaban. No se asombren con eso. Andaban en las carteras de las gitanas. Exacto. Y mucha gente lo vio como meros elementos adivinatorios. Sí, pero todavía se ve así. Si uno ve a Jung, que habla sobre el tarot, y que habla del inconsciente colectivo, tendríamos que decir que estamos apelando a través del tarot a ese inconsciente, estimular datos que afloren del inconsciente colectivo. Wow. Yo he estudiado algunos tarots y una de las que me sorprende es la lámina, la número 1
del tarot egipcio. Okay. De hecho, yo creo que casi en todos, la primera lámina es un individuo, el uno, y cuando vamos a las letras hebreas, encontramos que está representada por la letra Aleph. Cuando tú ves la grafía de la letra Aleph, te encuentras como una N. Claro, esto es para un hebreo que yo le compare la letra Aleph como una N, pero ustedes la pueden buscar es un ahí. sacrilegio, yo creo. Sí. Hay una señal hacia arriba, una raya en el medio y una señal hacia abajo. O sea, es como decir, tomamos de lo alto a un medio largo que hay allí para el hombre. Wow. Y cuando tú ves la lámina, hay un mago con un dedo y una varita, como si estuviera haciendo un sortilegio. Y no es Harry Potter, ¿eh? Y con un dedo señalando hacia abajo. Hacia abajo, claro. Entonces está invitando a que saquemos de lo alto, claro, para construir este mundo. Perfecto. Es como decir, ponte en contacto con una realidad superior que vas a tener éxito en el mundo. En este mundo. En este mundo. Y la meditación, entonces, ¿cuál sería tu opinión? La meditación es una manera de tú permitir que toda la bulla que nos genera lo que ahora hemos definido como ego, momentáneamente se aplaque y nos permita hacer lo que la Aleph está invitando, sacar de arriba. Sacar de arriba para vivir mejor. Es pura psicología. Claro que sí. Es conocer el alma para que el alma nos ayude a vivir. Tú decías revolución de la dialéctica. Claro. Dialéctica, diálogo, es poder escuchar eso que está arriba y que nos sirva para nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, nuestro bienestar, nuestra armonía. Bueno. Ser un mago de nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí, porque ser mago no es sacar una baraja de un sombrero o un conejo, es trabajarse uno mismo, ¿verdad? Sí, es una magia. Bueno, volvemos otra vez a lo que habíamos mencionado del enamoramiento. Del enamoramiento. Ser mago es estar enamorado. Sí, claro que sí. es lo que enseña. Ahora caemos en el aspecto religioso, Corintios, cuando habla del amor. Exacto. Que dice, yo podría tener lenguas, podría tener tales y tales, si no tengo amor, no tengo de nada vale. Eso es ser mago. Entonces, aquí ya finalizando esta transmisión, entonces podemos decir que la psicología espiritual, la psicología convencional son hermanas, tienen términos que se parecen, que se llevan uno con otros. Hemos hablado de que el tarot es un lenguaje o es una forma de motivar el inconsciente para que la persona entiendan cosas. Sí. No es que en la psicología convencional nosotros usamos el tarot porque no es una herramienta de nosotros, pero se usan los sueños. Que es lo mismo a final de cuentas. Que a final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿verdad? También hablamos de ese gran personaje Samael Aun Weor, que escribió su libro. Dentro de un par de meses, más bien estamos agosto, septiembre. Sí. En octubre estaremos celebrando un aniversario de su espiritual despertar, yo diría. Ok, perfecto. Y estamos planeando, ya te mandaré eso para que invite a tu audiencia, en Santo Domingo, presentar algunas actividades para fines de celebrar perfecto. Muchas gracias por la invitación anticipada. Entonces, vemos aquí que no hubo un choque de titanes, sino más bien hubo un aclarándum de terminología. Es que no me avisaste, yo hubiera traído guantes guantes y espada. Sí. Vemos aquí que no hay ningún choque, sino son términos iguales, pero con diferentes vertientes. Propósitos diferentes. En el caso nuestro, y es una advertencia también, hay muchos especuladores en el terreno espiritual que negocian con las cosas del espíritu, y es el punto por lo que los psicólogos gnósticos no tienen consultorios, porque el objetivo de ellos es diferente. Aquí hemos hablado que ese tipo de personas son charlatanes. Sí, inventan cosas. Te voy a contar una anécdota a propósito de la meditación. En una ocasión, mi hija estaba
sufriendo de un gran estrés. Creo que acababa de dar a luz. Wow, fuerte. Y le había dado Hay estrés postparto ahí. No sé si el abanico, pero le había dado un asunto facial. Sí, el aire acondicionado. Un músculo contraído de la cara. Sí. Bien. Entonces, ella estaba preocupada. Primero acababa de dar a luz, luego tenía el músculo contraído y demás. Y la invitamos ese día a vamos a hacer una relajación. ¿Verdad, papi? ¿Tú me ayudas? Bueno, pues magnífico. Vamos, te acuestas, cierra los ojos, respira de tal manera, que sé cuánto. Al ratico estaba relajada, durmió. Yo la dejé, ni se dio cuenta cuando la dejé. Y después al rato bajó y me dijo, ay, qué maravilla, me siento mejor. Bien, han pasado muchos años porque la criatura nació y ya es una niña de bastante edad. Una señorita. Sí, casi una señorita, la nieta. Ay. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos días en la empresa donde ella trabaja apoyaron un grupo de psicólogos y el psicólogo está presentando una terapia nueva que se llama de tal forma, no sé yo cómo se llama, y cuando ella dice, bueno, yo voy, pues abierta todo llama la atención. Investigación, y viene el señor y dice esta técnica, no sé qué, que se ha desarrollado. Dice, bobo viejo, dice, ya mi papá me dio eso hace tantos años. Esto existe desde hace mucho. Tiempo. Ahora lo estamos rebautizando con nombres nuevos, sí. Utilizándolo como métodos para, ¿cómo se dice? Para la pesca de... Sí, ahí escuché yo en estos días mindfulness, de psicología mindfulness, como en español sería influyente. Ya. Como quiérete a ti mismo y todo lo que te pasa, acéptalo como hay bien. Tantas cosas. Cosas raras. Ese es el punto. Sí, yo sé que eso se da en todos sí, lados. Se da en todos lados. Sí. Y quizás uno a veces generaliza y cree todos están ahí. No. Así no es la cosa. Bueno, pues hemos llegado ya al final, lamentablemente, Miguel. Yo te agradezco la invitación, hemos pasado un buen rato y espero que nuestros oyentes, ahora digo nuestro, me he apropiado ya tú eres parte de la familia Psicovida, claro. En este caso digo nuestro porque me están oyendo. Claro. Tus oyentes, mis amigos, mis nuevos amigos, se hayan sentido también bien acogidos con este podcast. Podcast. Miguel, sabemos que se dan conferencias gnósticas. Para el público que esté interesado, ¿dónde puede dirigirse? Me pueden escribir en la caja de comentarios en el correo psicovida2017@hotmail, pero ¿dónde pueden dirigirse, Miguel? Nosotros estamos en el mejor ánimo de crear grupos de estudios de cualquier corriente. Cuando digo de cualquier corriente, es que como la gnosis abarca tanto camino, sí. Hoy día en Santo Domingo tenemos abiertos 2 grupos. En el colegio médico, ¿verdad? En el Colegio Médico Dominicano. Wow. Un grupo está a eso de los jueves. Sí. A las 7 de la tarde o de la noche. Okay. Abierto al público general sin ningún costo. Sin costo, igual aquí en Santiago, ¿verdad? Ahora te digo de Santiago. Okay. Es sin costo en cualquier sitio. Ok, perfecto. Es gratis. El otro grupo de Santo Domingo es los domingos a las 9 de la mañana en el mismo colegio médico. Esa es la escuela en la que nosotros estamos. Aquí en Santiago tenemos reuniones en un pequeño localcito en nuestra residencia. Yo no quisiera anunciarlo públicamente, pero si alguno de tus oyentes se inquieta y te escribe, con gusto le puede dar la dirección. Y estamos, si tú quieres hasta motivar que se abra un pequeño grupo, con gusto dispuestos a conducirlo. Acordaríamos horario. Claro, y día y todo eso. Día y demás. Siempre hemos estado dispuestos a dar conferencias para determinados temas sobre muchos aspectos, algunos psicofísicos, otros psicoanalíticos, otros, bueno, de diferentes cosas, diferentes ámbitos. Y tenemos una página web, gnosisdominicana.com. Gnosisdominicana.com. Es la versión dominicana de una institución internacional. Allí podrían ver
otras ubicaciones en toda Latinoamérica y en Europa y hasta más allá. Creo que hay por los lados de Medio Oriente, de Australia y esos sitios. Es grupos de estudios gnósticos y están en una sección de enlaces para los que estén escuchando en otras latitudes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Esta hora que duramos aquí hablando. Muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast. Como siempre, le invitamos a compartir la información. Sobre todo, dar like, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, así como las conferencias que da nuestro amigo Miguel. Ha sido un placer, tanto mío como de Miguel, haber compartido esta información con ustedes y sobre todo que ustedes se lleven una idea ya acabada de que ambas corrientes psicológicas se traen de la mano y que en un momento determinado sí nos pueden ayudar en ciertos aspectos de la vida. Ha sido todo por hoy. Espero que descansen y que tengan un buen inicio de semana. Un abrazo psicológico para todos y nos vemos en otra edición podcast. Nos vemos, Miguel. Buenas noches. Buenas noches.